9 de la mañana con 46 minutos. Continuamos, Patricia, y ahora está con nosotros la señora María Matsumura. Ella es la directora de CEPAL, una institución dedicada a la recuperación de niños con problemas de audición y lenguaje. En nuestro país, el 10% de la población sufre este tipo de problemas según cifras de las Naciones Unidas. Tiene 55 años ya esta organización, señora Matsumura, y celebran precisamente este largo camino apoyando a estas personas con un curso internacional. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos de qué se trata. Comunicación, lenguaje, habla y aprendizaje. Bueno, definitivamente CEPAL es una institución sin fines de lucro que, como usted señala, cumple 55 años de vida institucional. Se dedica básicamente a las áreas de comunicación, audición, lenguaje, habla y aprendizaje, y en un esfuerzo muy grande estamos convocando a un grupo de profesionales argentinos, chilenos, españoles, brasileros, a dictar conferencias relacionadas a este tema tan importante para la educación en el Perú. En el que se ha avanzado muchísimo, además, ¿no? Sí, hoy en día hay mucho mayor conocimiento con relación a lo que nosotros señalamos con gracia. En el siglo pasado se pensaba que todos los problemas de aprendizaje tenían que ver con problemas perceptivos, la famosa confusión de la B con la D, la P con la Q. Hoy se sabe que las bases de estas dificultades tienen que ver con aspectos lingüísticos. Y cognitivos. Y cognitivos, de hecho. De todas maneras. Una de las cosas más complicadas es capacitar de alguna manera, sin que se vuelvan especialistas, a profesores de primeros grados de instrucción para que puedan detectar esos tipos de problemas en los alumnos y los manden a instituciones a que los nivelen. Y muchas veces el profesor cree que el chico es distraído, que no hace la tarea, que es flojo, y lo que tiene es un problema auditivo, ¿no es cierto? Sí. O un problema de dislexia. No entiende, por ejemplo, ¿no? No sabe que tiene otro problema. Claro, nosotros hace 5 años hicimos un estudio a nivel de 9 regiones en el Perú y detectamos en los niveles iniciales que el gran problema tenía que ver con el aspecto de la carencia de vocabulario y tenía que ver con lo que se conoce como conciencia fonológica, que es el concepto que el niño tiene propio sonido. El recuerdo del sonido. El recuerdo del sonido, por llamarlo de alguna manera. Y entonces se habla de comprensión lectora, cuando la comprensión lectora es un proceso posterior. Además, entonces, disculpe, pues, como lingüista me meto, pero además la comprensión sonora es natural, la comprensión lectora es un proceso adquirido. Claro. Un niño nace y de todas maneras va a aprender a escuchar y va a aprender una lengua. Y claro, lo importante aquí tiene que ver con el aspecto de prevención. Nosotros creemos profundamente en que el profesor tiene la mejor intención, pero no está preparado. El profesor lo que tiene de educación inicial, nosotros veíamos en las provincias, era los grandes papeles en donde el chico hacía ejercicios simplemente grafomotores y le daba muy poca importancia al aspecto lingüístico. Nosotros creemos realmente en la importancia y en la necesidad de que exista primero una evaluación de tipo audiológico, porque muchos niños presentan problemas menores de audiológicos, y entonces tenemos estos chicos que pueden confundir palabras o simplemente pueden parecer inatentos porque no escuchan. Pero no es que no escuchen como sordera profunda, sino simplemente es un problema que muchas veces es periférico y que puede ser solucionado. Me ha tocado descubrir, dictando cursos de redacción en la universidad, a chicos con dislexia en la universidad, cuando ya han padecido toda la escuela, los pobres sin tener idea o con rasgos de dislexia. Claro. Y yo decía, pero ¿cómo ha estado 11 años en un colegio signado porque tiene mala ortografía? Que eso era más o menos lo que los profesores le decían, ¿no? Claro. Es terrible realmente porque, claro, el término de dislexia es una dificultad mayor, pero muchos problemas tienen que ver con dispedagogía, simplemente. Entonces lo que necesitamos son profesores que realmente estén atentos a las primeras señales de alerta. Y para eso estos cursos son fundamentales. Yo creo que estos cursos son fundamentales. Nosotros hemos logrado convocar a especialistas nacionales e internacionales y creemos que es un aporte importante para la educación en nuestro país. El trabajo de CEPAL yo creo que le ha salvado la vida a muchísima gente y es fantástico, pero María, cuéntenos un poco, cualquier persona que quiera asistir a este curso, ¿cómo hace? ¿Cómo accede ¿Qué días a él? son? El 1 y 2, ¿no? El primero, el 1 y el 2 de agosto. Nosotros tenemos la inscripción a través de la página web www.cepal.edu.pe, CEPAL sin E, porque generalmente nos confunde. Con la otra CEPAL. Sí, la otra es la CEPAL, ¿no? Pueden llamar a los teléfonos 69081 y nosotros vamos a poder ayudarlos, porque la inscripción es a través de la página web. Muy bien, perfecto. Muy bien, felicitaciones por el trabajo, es realmente fantástico. Les agradecemos.
Bueno, 9:51, Patricia. Cambiamos de tema para quienes saben usar el lenguaje perfectamente. Hoy nos visita un gran escritor que tiene un libro además que yo estaba regañando porque no me llegó antes y no lo he podido leer, Edoardo Sacheri. ¿Es con Che? ¿Sacheri o Sacheri? Sacheri, Sacheri. Es de origen italiano y sería Sacheri, pero en Argentina tenemos la costumbre de castellanizar todo, así que todo el mundo dice Sacheri, de modo que vayamos por ahí, ¿no? Bueno, Vayamos Eduardo. por ahí. Muy bien, Quedemos Eduardo. en Eduardo. El título es lindo, Ser feliz era esto. Me lo voy a leer todo para saber qué cosa era ser feliz. Bueno, guarda que es según esos personajes, no necesariamente habrás de coincidir. Y es un libro que además ha sido adaptado con mucho éxito al cine, ¿no es cierto? Y que tiene una historia que a mí me llama la atención. Una niña adolescente que pierde su madre y va en busca de un padre que no la conoce, ¿no es cierto? Exactamente, una madre que le ha negado el conocimiento a su padre, pero bueno, cuando ella tiene 14 años y pierde a su madre, no tiene otra opción que buscar a ese padre y presentarse en su vida, bueno, con toda la dificultad que eso significa para ese padre que desconocía la existencia de una hija. Que yo siempre he pensado que ese es un miedo masculino que las mujeres nunca tenemos, pues, porque las mujeres siempre saben que tuvieron un hijo, ¿no? Por más que no lo vean, saben. Pero un hombre puede pasarse la vida sin saber que tuvo un hijo que un día se le puede presentar, ¿no? Absolutamente, y organizando tu vida como si no lo hubieras, como si carecieras de descendencia. Creo que para los hombres la construcción de la paternidad de por sí es compleja. Así es. Desde el inicio mismo. Aún los que tenemos la suerte de conocer a nuestros hijos desde que nacen, es compleja. Cuanto más si tu primer contacto con una hija es, bueno, cuando ella tiene 14 años, nada menos que una edad de por sí compleja, donde siempre es difícil conocer a nuestros hijos, ¿no? ¿Tienes hijos adolescentes, Eduardo? Tengo un varón de 17 y una niña de 14. De modo Bueno, que... porque tengo un amigo Es que es psicólogo. una catarsis entonces. Sí. Yo estoy en ese proceso también. Me va a tocar escribir algo Tú más sabes que adelante, seguro. Tengo un amigo psicólogo que es muy gracioso que dice, mi amigo Julio Evia, que dice que la adolescencia de los hijos es un castigo que Dios le ha mandado a los padres por alguna vez haberse atrevido a tener sexo. Voy a adoptarlo. Me puedo imaginar que hay parte de esa construcción complicada entre un adulto y un adolescente que está transmitida en este libro, además en condiciones bastante complejas, ¿no? Sí, aunque también creo que el lado más luminoso de la historia tiene que ver con un vínculo sano. Quiero decir, a veces nos sucede que vínculos sorpresivos en nuestra vida terminan siendo fructíferos y sanadores y pueden iluminar el resto de nuestras vidas. Probablemente lo que le ocurre a este padre y a esta hija es que el resto de sus vidas funciona bastante mal por otros motivos y encontrar a esta persona casi por azar termina permitiéndoles afrontar, bueno, los otros problemas que hay pendientes en la vida de cada cual. Creo que va más por ese lado. Como un aprovechamiento del encuentro, digamos, como una celebración del encuentro, ¿no? Yo creo que sí, porque me parece que es algo que a veces nos sucede. Nos puede suceder con el amor romántico o con el amor filial también, claro. y por ahí va a ser feliz. Y al final se resuelve, ¿no? Porque sí existe esta época crítica y sobre todo ahora que se dice que los adolescentes lo son a edad más temprana y que hay un desencuentro con los padres, pero al final, como todo en la vida, esto se resuelve, o se debería resolver así, sin mayores dramas. Por lo menos tenemos la chance de, ¿no? Tenemos las herramientas y el contacto y la palabra como para... La palabra fundamental. Ahora, el peso, me imagino, no el peso, sino más bien también el antecedente, pesa el de haberte escrito esta novela que era La pregunta de sus ojos, que llegó al cine como El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos, exitosísima además. Sí, fue mi primera novela, fue un gran éxito por suerte, la acompañó el público y la acompañaron los premios. Pero más que un peso es un muy buen antecedente profesional, claro, que te abre muchas puertas. Ahora es curioso porque además otra obra tuya ha sido adaptada al teatro y otras narraciones a novelas gráficas, a formatos gráficos. Y eso implica una narración bien de acciones, ¿no? Bueno, es la que más me gusta como lector. Yo creo que uno como escritor escribe el tipo de cosas que le gusta leer. De acuerdo. Y realmente a mí me gusta que me cuenten historias. Y cuando me encuentro con mis hijos, me recuerdo cuando eran chicos contándoles historias. Entonces, más allá de que uno trabaje con los personajes y con el lenguaje, me parece que siempre hay un atractivo en contar una historia. Que es bien particular porque ahí, no sé, como tipos de literatura. Yo siempre he pensado, pues cierta literatura norteamericana, por ejemplo, uno ve magníficas adaptaciones de determinadas novelas muy buenas, porque los gringos, por decirlo de alguna manera, son bien
bien como tipo película de Hollywood, pues, ¿no? Siendo una buenísima literatura también. En cambio, Latinoamérica no se caracterizó por mucho tiempo porque tenía esta cosa más como más encantada con el lenguaje, con el uso de un lenguaje particular, ¿no? Más que con la trama, Así probablemente. O con una mezcla de ambos, ¿no? Un García Márquez puede ser muy de acciones, pero hay tanta riqueza en la forma como lo cuenta que hay algo que necesariamente se pierde, algo demasiado fundamental que se pierde en pantalla, ¿no? Al llevarlo a la pantalla. Claro. Sí, García Márquez es un buen ejemplo de esas difíciles adaptaciones cinematográficas. Creo que es difícil encontrar una película de las novelas de García Márquez que esté a la altura de sus novelas. ¿Qué se siente ver tus propios personajes caminando en una película, digamos? La primera sensación es de extrañeza, mucha extrañeza. Pero creo que nos pasa también como lectores, cuando hemos leído y disfrutado un libro y luego tú ves te la lo película, imaginas de un modo y el director se lo imagina de otro siempre. y entonces ese primer momento es inevitable y es hasta de una pequeña desilusión. Claro. Ahora, si luego la cosa está bien construida, uno abandona esa desilusión por lo que encuentra después y se mete en esa otra realidad artística que es la de la película. Además está claro que esa ya no es tu novela, ¿no es cierto? Hay que aceptarlo, sí, sí. Hay que tener esa humildad de decir, bueno, esto es otra cosa, son parientes, hay un aire de familia entre las dos cosas, pero son diferentes y ya no es solo mía. En general una novela es solo de su autor, con un poco de grandilocuencia. Una película es un proyecto absolutamente colectivo, grupal, son cientos de personas las que están detrás de una película y hay que aceptar que uno es uno más en eso nada más. Leí hace poco unas declaraciones de Vargas Llosa que decía que él ni muerto se metía nunca más en la adaptación de uno de sus libros para cine porque había sido una experiencia complicada y traumática, porque debe haber mucha discusión con el cineasta o el dramaturgo que está adaptando la historia, ¿no? Yo creo que es clave, bueno, en el caso del Secreto de sus ojos trabajamos muy bien con Juan José Campanella. Entonces creo que es clave encontrarte con un director dispuesto al diálogo, dispuesto al debate, dispuesto a encontrar entre los dos propuestas superadoras. Creo que si te topas con un director muy cerrado sobre sí mismo, creo que va a pasar lo que le pasaba a Vargas Llosa de no querer saber nunca más nada. Estamos seguros que Ser feliz era esto, lo veremos seguro en pantalla en algún momento, porque además ciertos autores se convierten como en predilectos de los cineastas, ¿no? Veremos, ojalá. La verdad que no me es indiferente. Me gusta esta segunda vida que a veces tienen los libros cuando les toca ir al teatro o ir al cine. Así es, pero para los lectores, para mí nada es más fascinante que ver una película de un libro que ya leí, ¿no? No me gusta ir a ver una adaptación de algo que no he leído. Me parece que es como que le haces trampa al autor. Así que a leer primero antes de que te la vuelan película. Claro, a leerla. De todas maneras. ¿Esto va a tener presentación en la Feria del Libro? Tuvo presentación el domingo, por suerte estuvo muy lindo y me quedé un par de días más antes de volver a la Argentina conversando sobre la novela antes de regresar. Perfecto, Eduardo. Felicitaciones entonces por Ser feliz era esto y ya tenemos algo que leer este fin de semana. De todas maneras, tiene toda la pinta de que lo vamos a leer de un tirón. Bueno, muchísimas gracias. No, a ti, Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No hay tiempo para más, Patricia. No, nos vamos corriendo. De inmediato, 9:59. Muy buenos días.